Hace 3 años se anunció un remake o adaptación de Breaking Bad, pero coreano. Supuestamente se iba a estrenar a principios de 2024. En su tiempo pensaba en cómo lo iban a adaptar, pero pasaron los años y simplemente lo olvidé. Solo lo vuelvo a recordar cuando los comentarios a veces me preguntan por esta adaptación. Y bueno, les digo desde ya que no, al parecer no habrá una adaptación coreana de Breaking Bad. No es que se haya atrasado, sino que al parecer nunca existió. Y si bien todavía existe una ficha en IMDb, no demuestra que la serie siga en producción. IMDb conserva páginas de proyectos que pasan años sin avanzar, y en este caso, ni siquiera muestra una fecha de estreno o un reparto. Este remake nunca llegó a estar confirmado como una serie con luz verde, pero sí hubo un proyecto del que hablaron personas vinculadas a la posible producción, pero al día siguiente, la misma compañía señalada como productora negó que existieran avances o hechos confirmados, y esa contradicción apareció prácticamente desde el principio. Todo esto comenzó el 14 de febrero de 2023, con una noticia de Hangyeore. Las primeras copias que todavía se conservan citaban a un representante de Film Company Sunsu. La empresa decía que una productora estaba preparando una versión coreana de Breaking Bad, y que Lee Chang-yeol dirigiría la primera temporada. También se hablaba de 4 temporadas, de un casting en su etapa final y de que todavía no había ninguna plataforma interesada en transmitirla. Horas después, apareció una segunda confirmación. TV Report publicó una nota con la palabra oficial en el título y atribuyó la información directamente a Film Company Sunsu. La declaración era breve, pero estaba confirmando que Lee Chang-yeol había asumido la dirección del remake coreano, y al parecer hasta ese momento todo marchaba bien. Sin embargo, el artículo de The Hangyeore no se mantuvo igual. Copias publicadas a las 3:20 y a las 3:24 conservan la primera versión, que solo hablaba de una productora sin identificar. Otra copia del mismo enlace, publicada a las 11:46, ya nombraba a JP&M, al productor Park Bum-hoon y a Sony Pictures. Como todas apuntaban al mismo artículo de Naver, lo más prudente es decir que el texto parece haber sido ampliado durante ese día. Esa versión ampliada era mucho más ambiciosa. Park Bum-hoon habría dicho que JP&M trabajaba con Sony, que el guión de la primera temporada había tardado 2 años en escribirse y que existía un plan de 4 temporadas, pero no había actores confirmados, tampoco una plataforma, y el supuesto estreno en febrero de 2024 era solo una meta, no una fecha oficial, claro. El problema es que varios medios internacionales tomaron esa información y la presentaron como una serie confirmada. Algunos titulares hablaron de un remake en marcha y otros dieron por hecho que tendría 4 temporadas. Se empezaron a centrar más en si estaba confirmada o no, en lugar de ver si la serie ya tenía un protagonista, un comprador o un rodaje o un servicio de streaming. El giro llegó un día después, el 15 de febrero. Comic Book publicó su artículo sobre la adaptación y después añadió una actualización. Un representante de JP&M se había comunicado con el medio para negar los reportes. Según la empresa, la información difundida no era un anuncio oficial de la productora y no había avances ni hechos confirmados relacionados con el remake. Pero esto no demuestra que todo haya sido inventado. JP&M no dijo que jamás hubiese existido una idea, un guión o una negociación. Lo que hizo fue quitarle validez al supuesto anuncio y dejar claro que nada estaba confirmado. La explicación más razonable es que hubo un desarrollo muy temprano que llegó a la prensa antes de conseguir una aprobación definitiva, pero esto sigue siendo una interpretación, porque ninguna de las empresas explicó la contradicción. Después de eso, el proyecto dejó de avanzar públicamente. Nunca se anunció un reparto, una plataforma, el inicio del rodaje, fotografías, un teaser o un título coreano. También pasó la meta de febrero de 2024 sin estreno y sin un comunicado de retraso. 6 meses después de este anuncio,
la noticia murió bastante rápido. En agosto de 2023, un usuario de Reddit preguntaba si existía alguna información nueva o si todo había sido falso. Es un detalle menor, pero ayuda a ordenar la cronología, porque el supuesto remake no desapareció después de varios años de producción. Para los propios fans ya era un proyecto perdido durante el mismo año del anuncio. Y la pista más reciente está en el director Lee Chang-yeol. En enero de 2026, el director concedió una entrevista por el estreno de Florence. Cuando le preguntaron cuál sería su siguiente proyecto, habló de Mama, una película vinculada a los disturbios de Los Ángeles de 1992. También dijo que si ese trabajo se demoraba, tenía otro guión preparado sobre un hombre que pierde a su familia por un acto de violencia aleatoria. Breaking Bad no apareció en ninguno de sus planes. Esto no permite afirmar que la adaptación fue cancelada oficialmente. No existe un comunicado público de cancelación, pero sí hace muy difícil sostener que la serie continúa activa. Ya en agosto de 2026 podemos concluir que hubo conversaciones o desarrollo preliminar. Las declaraciones públicas fueron contradictorias desde el primer día y no hay evidencia de que el proyecto haya pasado a una producción aprobada. Y bueno, la comparación con Metástasis deja la diferencia todavía más clara, porque cuando Sony aprobó la versión latinoamericana de Breaking Bad, publicó un comunicado propio, nombró a Teleset, presentó el reparto y señaló los mercados donde sería distribuida. Con la supuesta adaptación coreana, nunca apareció una confirmación equivalente de Sony. Toda la información concreta salió de reportes coreanos que JPENM desautorizó casi de inmediato. Entonces, ¿qué pasó con Breaking Bad Corea? Probablemente existió como una propuesta temprana y se habló de ella antes de tiempo. Después, la productora negó que hubiese algo confirmado y el proyecto no volvió a mostrar señales públicas de vida. No sabemos si fue archivado por derechos, financiación, falta de plataforma o una decisión interna. Lo que sí sabemos es que nunca llegó a ser la serie confirmada para 2024 que muchos titulares prometieron. Pero bueno, en 2023, 2 días después del anuncio de este remake, en Twitter o X, como le digan, hubo 2 cuentas que subieron esta noticia y una cuenta se presentó como el supuesto productor de este remake y respondió ambos con lo siguiente: Hola, soy Park Bum-joon, productor de JPENM. Escribo para aclarar la postura de la productora respecto al remake de Breaking Bad, del que se ha informado en internet. El artículo incluye información incorrecta sobre la producción de nuestra compañía. Y el otro tweet dice: la información proporcionada no corresponde a un anuncio oficial de la productora y no hay avances ni hechos confirmados relacionados con el remake. Les pedimos amablemente que eliminen todo el contenido relacionado. Muchas gracias. Todo esto coincide con la aclaración que posteriormente fue atribuida públicamente a JPENM. Así que hay bastante coherencia, pero no quiero convertir la identidad de la cuenta en un hecho absoluto. Pero tal vez nos tengamos que quedar con que la serie no existe. Porque a diferencia de Estados Unidos o Colombia, donde se hizo la adaptación Metástasis, Corea del Sur tiene leyes antidrogas draconianas y una postura social extremadamente conservadora al respecto. La metanfetamina no es un problema callejero visible de la misma manera. Adaptar a un profesor de química que cocina cristal para pagar sus cuentas médicas requiere una planeación buena y muy convincente para que sea algo creíble, porque es una adaptación que no solo se verá en Corea, sino en todo el mundo. Y digo que la trama tiene que ser muy bien planeada, ya que Corea del Sur cuenta con un sistema de salud universal mucho más accesible y asequible que el de Estados Unidos, y lo que tiene que incitar a Walter pierde mucha de su fuerza en el contexto coreano. Además, el anuncio de 2023 fue recibido con mucho escepticismo por el público coreano. Tras el recibimiento tibio que tuvo la adaptación coreana de La Casa de Papel, la audiencia y los críticos comenzaron a cuestionar la tendencia de gastar recursos en adaptar éxitos occidentales en lugar de invertir en ideas originales locales. Y al final, solamente nos quedamos con la ilusión de saber cómo habría sido esta adaptación, porque llevar a Breaking Bad a Corea del Sur habría obligado a cambiar muchas cosas,
Como se dijo antes, Walter probablemente habría seguido teniendo cáncer, pero su motivación económica tendría que ser distinta, porque el sistema de salud coreano es mucho mejor que el de Estados Unidos. Quizás el tratamiento básico estaría cubierto, pero necesitaría pagar una terapia experimental, tendría deudas anteriores o simplemente querría dejar suficiente dinero para su familia antes de morir. Jesse podría haber sido un antiguo alumno suyo relacionado con la vida nocturna de Seúl, vendiendo drogas en clubes y consiguiéndolas a través de contactos clandestinos, porque el narcotráfico en Corea funciona de una manera mucho más discreta y perseguida que el que vemos en Albuquerque. Los Salamanca probablemente tampoco habrían sido mexicanos, sino una familia criminal coreana relacionada con redes de China o el sudeste asiático, con Héctor como el viejo patriarca, Tuco como un gángster violento y los primos como sicarios enviados desde el extranjero. Y quizás el cambio más interesante habría sido Gustavo Fring. En vez de un chileno con un pasado misterioso durante la dictadura, podrían haberlo convertido en un desertor norcoreano, alguien que escapó después de una purga o que incluso tuvo vínculos con el régimen y cuyo pasado fuera prácticamente imposible de investigar. Los pollos hermanos podría haberse convertido fácilmente en una cadena de pollo frito coreano utilizada como fachada para mover la droga por todo el país. Mike podría haber sido un antiguo policía expulsado por corrupción, Hank formar parte de una unidad especializada en narcóticos y Saul Goodman seguir siendo ese abogado de poca monta que conoce a todos los criminales y sabe cómo sacarlos de problemas. Incluso queda la duda de cómo pensaban dividir la historia en 4 temporadas cuando la serie original tuvo 5, con la última separada en 2 partes. Quizás simplemente iban a reorganizar los 62 episodios y colocar momentos como la muerte de Tuco, la caída de Gustavo o la transformación final de Walter en cierres de temporadas distintos. Nunca sabremos cuánto de esto llegaron realmente a plantear, pero habría sido interesante ver cómo tomaban una historia tan ligada a Estados Unidos y la modificaban para que funcionara dentro de Corea del Sur. Pero por ahora, eso es lo único que nos queda: imaginarla.